Bilaria, estas claves de la tarde, y hoy por primera vez en 3 semanas la vuelta del fin de semana no es con un nuevo rescate o con una nueva caída bancaria. Ya nos empezábamos a acostumbrar a ver cómo un banco más durante el fin de semana estaba gestando pues su caída o su rescate, pero esta vez es distinto por primera vez en 3 semanas. La calma ha vuelto a los mercados. Deutsche Bank ha amanecido con una subida significativa del entorno al 4%, era lo que estaba cotizando en la jornada de hoy en algunos momentos, pero es que ahora ha llegado a subir en los últimos minutos un 6%. Y además, hoy, con esa tranquilidad en los mercados, parece que tenemos algo más de tiempo para un debate algo más sosegado y profundo sobre lo que está pasando en el sector bancario y también sobre las noticias que hemos conocido en la jornada de hoy. Y por eso, hoy en estas claves de la tarde, queríamos ir un poquito más allá en el origen de la crisis bancaria que está poniendo patas arriba al mercado y también cuestionando el trabajo de los bancos centrales. ¿Han hecho bien o no han hecho bien en subir tanto los tipos de interés? Bueno, la semana pasada varios analistas aquí en Negocios Televisión coincidían en algo, en apuntar a cuál es el ganador de toda esta situación del pánico bancario. ¿Quién gana por la venta de Credit Suisse? ¿Quién gana con la caída de los bancos regionales en Estados Unidos? Y el analista Gonzalo Cañete nos sugería que quien ganaba con todo esto era la banca, sí, la propia banca, que está en el punto de mira, en el ojo del huracán, pero un sector de la banca en concreto, los grandes bancos, los too big to fail americanos, la gran banca de Wall Street. Y es que recuerda, Gonzalo Cañete lo recordaba el otro día, el viernes, nos recordaba que lejos de salir perdiendo estos bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Morgan Stanley también, han ganado músculo y que prueba de ello es que han salido al rescate, por ejemplo, de First Republic Bank, inyectando en sus depósitos 30.000 millones de dólares. Claro, esto nos hace pensar, si tan mal está el sector bancario, si tanto teme por su futuro, ¿cómo puede ser que unos bancos como estos, como la gran banca de Wall Street, ahora salgan a rescatar a un pequeño banco, a First Republic Bank? Bueno, esto nos decía Gonzalo Cañete. Lo que sí puedo intuir es que esto beneficia a los mismos competidores de Deutsche Bank y Credit Suisse, como es obvio. Es decir, si lo pensamos, si esto fuesen clanes financieros, el clan europeo se está debilitando, está teniendo problemas de liquidez bastante graves. ¿Y hacia dónde va a fluir el capital? Los depósitos que salen de Deutsche Bank, que salen de Credit Suisse. Ya hemos visto que UBS también se está enfrentando a este tipo de problemas de liquidez. Luego, me parece que son acciones que van muy coordinadas a un debilitamiento generalizado de la banca de inversión europea frente a la banca de inversión norteamericana, que lejos, insisto, de verse en problemas o en dificultades, se permite anunciar colchones de liquidez para la banca regional en Estados Unidos y que además, como dijo, insisto, el propio Powell, es que en torno, estiman, $1 trillón habrían salido de bancos regionales hacia la gran banca norteamericana de inversión. Por lo tanto, estamos viendo que, por un lado, la banca norteamericana de inversión está consiguiendo músculo a través de esta crisis regional bancaria de Estados Unidos, está consiguiendo más músculo, más flujos de liquidez, más depósitos, más capital, lo cual también es riesgo sistémico para Estados Unidos. Bueno, sin ir más lejos, el análisis que hacemos hoy para ver exactamente quién está haciendo negocio con la crisis bancaria es un análisis muy sencillo. Y, por ejemplo, una de las cifras más importantes que tienen que ver con esto de hacer negocio con la crisis la dio precisamente el otro día JP Morgan. Dijo que habían salido $1 billón de los depósitos de los bancos más vulnerables de Estados Unidos en el último año y que la mitad de esas salidas, es decir, 500.000 millones de dólares, se habían producido este mes, en marzo, tras el colapso de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Eso sí, ni palabra por parte de JP Morgan sobre quiénes son considerados los bancos más vulnerables y cuántos son. Pero claro, es que estamos hablando de $1 billón que se han ido directamente, se han esfumado de los depósitos y de otras cuentas que tenían en estos bancos vulnerables, según JP Morgan. Y claro, ¿dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde ha ido ese $1 billón? Que insistimos, es que estamos hablando de $1 billón español, $1 trillón anglosajón, y estos son 1 millón de millones, para que se hagan ustedes una idea si tienen confusión con los billion y los billones en castellano. Bueno, claro, ¿a dónde ha ido a parar todo ese dinero cuando la bolsa, uno, no para de bajar y los bonos más de lo mismo? Bueno, pues activos que son considerados más seguros, es decir, activos también que en una situación, en un entorno como el actual, con subida de tipos de interés por parte de los bancos, están pagando a los inversores esa subida de los tipos. ¿Y qué activos son estos? Depósitos
y fondos del mercado monetario, que básicamente invierten en aquellos activos del mercado de deuda pública, pero del más corto plazo, es decir, por ejemplo, letras. Ya saben ustedes que en España se ha llevado mucho eso de comprar letras del Tesoro que estaban pagando pues a unos pocos meses un 3%, pues allí en Estados Unidos más de lo mismo. Y claro, en los depósitos y fondos, ¿de qué bancos han metido todo ese dinero? Pues se lo pueden imaginar, en los de los grandes bancos de Wall Street. Fíjense en este gráfico que les vamos a poner ahora de la revista Fortune. Es un titular de esta revista de hace casi un par de semanitas, justo tras la caída de Silicon Valley Bank. Y dice que Bank of America ha ganado directamente tras el colapso de Silicon Valley Bank y que desde la caída del banco habían entrado 15.000 millones de dólares en depósitos en Bank of America. Recuerden que la fecha de ese reportaje es solo varios días después de la caída de Silicon Valley Bank, así que en unos pocos días entraron 15.000 millones y ya han pasado más de 2 semanas. Se pueden ustedes imaginar de cuánto dinero estamos hablando ahora mismo. Y además solo ese dinero le ha entrado en forma de depósitos. Básicamente, bueno, pues que le ha entrado casi en, no solo le ha entrado en forma de depósitos, sino casi en cualquier forma, incluso también en la forma de compra de acciones a través de estos bancos que se llevan una comisión. Datos de BandaTrack muestran que los inversores retail habían invertido casi 1.000 millones de dólares en acciones. ¿A través de quién? Pues de los grandes bancos de Estados Unidos también en los últimos días. De esos 1.000 millones se han invertido concretamente 232 millones en Bank of America, a través de Bank of America, 146 millones a través de Charles Schwab, otra de esas entidades de las que había bastante duda respecto a su posibilidad de acabar igual que Silicon Valley Bank. 53 millones de dólares se han invertido en acciones a través de Citigroup y 49 millones a través de Morgan, de JP Morgan en este caso. Claro, casualmente, ¿con qué coinciden estos nombres? Pues con los nombres de los bancos que días después invirtieron 30.000 millones de dólares en los depósitos de First Republic Bank. Pero en este juego de los grandes bancos también hay otra gran variable, una variable complicada de entender, pero vamos a ver si podemos explicarla en detalle y correctamente. Estamos hablando del subidón de los CDS de los bancos, que claro, produce mucha desconfianza en el mercado. Como producen esa desconfianza, suben sus CDS, es decir, el precio que se paga por las primas de seguros de impago, es decir, pues bueno, unos seguros que nos dan a nosotros dinero en el caso de que la empresa donde hemos invertido, en este caso Credit Suisse, pues haya quebrado. Bueno, el ejemplo ha sido Credit Suisse. Algunos de sus CDS se fueron hasta los 1.000 puntos básicos, es decir, que los compradores de protección estaban pagando hasta un 10% del nominal de sus bonos anualmente, y eso es una barbaridad para unos instrumentos que, para que se hagan ustedes una idea, en situaciones normales cotizan por debajo de los 100 puntos básicos, es decir, un 1%. Del 1 al 10%, pues ahí pueden ver ustedes la anomalía que suponía esto en Credit Suisse. Sin embargo, ¿cómo fue el desenlace de la historia de Credit Suisse y sus CDS? Bueno, al final el banco fue comprado y por lo tanto no hizo default, no quebró, no hizo impago. Es decir, que al no quebrar, al no generar el evento de pago que habría activado los CDS, cuya demanda se había disparado, no se activaron. Los CDS no se activaron porque no hubo default, no hubo quiebra, no hubo impago. Por lo tanto, los vendedores de esos CDS nunca tuvieron que pagar a los compradores porque nunca hubo un default. Vamos a volver a explicar en qué consiste un CDS para aquellos que todavía no lo hayan entendido, a pesar de que aquí en Negocios Televisión estamos hablando de ellos continuamente. Bueno, un Credit Default Swap es un seguro contra un impago, es decir, quien tiene un bono que teme que pueda hacer default, se compra un CDS y paga con ello una prima, porque claro, si vamos a estar protegidos contra el riesgo de crédito de una determinada entidad, tenemos que pagar por ello. Y esa prima es lo que se cotiza en el CDS, lo que están viendo ustedes ahí en el gráfico que sube y baja, esa es la prima del CDS de Credit Suisse, de uno de ellos. Es decir, que en el caso este de Credit Suisse, algunos de sus CDS, en este caso estamos viendo cómo tenía una prima de 734 puntos básicos, pero bueno, lo cierto es que en algunos instantes eso llegó a subir hasta los 1.000 puntos básicos, que es una barbaridad, como les decimos. Y claro, estos inversores compran CDS para protegerse ante un posible impago, porque si se da un evento de crédito, esto es una quiebra, un impago, un retraso en el pago o cualquier evento que esté determinado en el contrato de ese CDS, en el caso de que se dé ese evento, el vendedor del CDS, ¿qué tiene que hacer? Pagarle al comprador del CDS la parte de su deuda con Credit Suisse que no va a recuperar. Y esto es muy importante porque con las quiebras o los impagos siempre se suele recuperar una parte de la deuda, aunque sea pequeñita, y la parte que no se recupera, si no tenemos un seguro de impago, pues no la recuperamos nunca. Pero
Si sí tenemos un seguro de impago, nuestra contrapartida, en este caso, quien nos ha vendido el CDS, nos la paga, y eso es el motivo por el que nosotros compramos un CDS. Pero claro, esta vez no ha sido así, porque esta vez no ha habido un evento de crédito, así que quien ha comprado esos CDS, como no ha habido evento de crédito, su CDS no se ha activado, o lo que es lo mismo, han comprado un seguro de protección a un precio estratosférico, 1000 puntos básicos incluso, y luego no ha pasado nada. No han recibido esa contrapartida por la que estaban pagando, porque no ha ocurrido nada, no ha ocurrido un evento de crédito, porque el final de Credit Suisse ha sido una venta forzosa y no una quiebra, que es realmente por lo que estaban apostando estos inversores. Claro. ¿Por qué estamos hablando de esto cuando estamos hablando del negocio que están haciendo los grandes bancos de Wall Street? Porque ¿quién se lleva esas primas estratosféricas? ¿Quiénes venden esos CDS? Porque no cualquiera lo puede hacer. Son productos OTC, es decir, de mercados no organizados. Bueno, pues los CDS los venden, ¿quién va a ser? Los grandes bancos de inversión, es decir, los gigantes bancarios de Wall Street. Y como dicen los anglosajones, long story short, para hacer un resumen, quien se ha beneficiado de ese subidón de los CDS de Credit Suisse, pero también de Deutsche Bank, porque la semana pasada, el viernes, les contábamos que habían subido también bastante, pues han sido los grandes bancos de Wall Street que han vendido esos CDS. Bueno, pasamos a la siguiente